Hola, hola, soy Richard Caicedo, su profesor de metodología de la evaluación. Vamos en este día a continuar con nuestro proceso de formación en lo que corresponde a la evaluación en su versión de la evaluación formativa. Y para ello, pues es muy importante hablar de algo que es tendencia en la investigación y tendencia en la práctica, y es el uso de las redes sociales en la educación, en los procesos formativos. Específicamente les voy a contar algo sobre las redes sociales para entregar procesos de feedback, procesos de retroalimentación en sistemas de e-learning, es decir, en procesos de aprendizaje mediados por tecnologías. Bueno, y para iniciar es importante que nosotros nos preguntemos, ¿usted siente ansiedad después de presentar una prueba? Es decir, después de que le realizan un proceso de valoración escrita, verbal. ¿Y por qué siente ansiedad? Es una pregunta que yo les hago a ustedes y que cada uno, si quieren, pueden ir escribiéndola allí en su papel, en su cuaderno. Y la razón es porque queremos conocer los resultados. Básicamente, después de que nos hacen una prueba, lo que más nos interesa saber es, bueno, ¿cuál es la nota que yo saqué? Y en últimas, lo que realmente le interesa saber a uno cuando le hacen su valoración del trabajo es eso. Aquí está, la nota. Es decir, en el sistema educativo actual, el aprendizaje se mide por el resultado que simbolizan maestros y maestras a través de una nota. Pero hay otros aportes que el maestro hace también con la nota y muchas veces los pasamos por desapercibidos. A usted, por ejemplo, le interesan los comentarios, lee los comentarios que los profesores le hacen allí al margen de la nota. Esa es una pregunta que vamos a contestar durante todo el recorrido de nuestra exposición. Y precisamente vamos a hablar de feedback. Y quiero utilizar esta imagen para comenzar a hablar de que el feedback no es un proceso unidireccional. Es decir, únicamente desde el profesor al alumno, sino que también hay un proceso de diálogo que se desarrolla justamente en esa instrucción que el profesor entrega al estudiante. Esta no es una actividad meramente transmisiva. Aquí hay un proceso de comunicación, hay un proceso para construir. Y ese es el principal efecto del feedback. Que quien lo recibe lo utilice para mejorar. De ahí las preguntas que yo hacía al inicio. Cuando nos evalúan, generalmente utilizamos la información de la nota para sacar nuestro cómputo, pero a ninguno de nosotros nos interesa cumplir la competencia. A ver, ¿qué fue lo que me dijo el maestro? ¿Qué fue lo que me dijo la maestra con la nota para que si yo no he alcanzado la nota máxima, pues bueno, me proponga alcanzarlo, porque en último los objetivos de aprendizaje no son para el maestro, son para el estudiante. Pero ¿dónde está la razón por la que los estudiantes no miramos el feedback? Porque la mayoría de los maestros desarrollan un proceso unidireccional en donde se encargan de hacer lo que está haciendo el señor allí. Fíjense ustedes, el señor está en una posición muy autoritaria, muy de grito y le está señalando al estudiante únicamente el error. En el e-learning no gritamos, pero escribimos a veces unas cosas que válgame Dios. Entonces, el feedback sencillamente no es una transmisión en donde se señala el error. Por todo lo contrario, el feedback es un proceso de diálogo, es un mensaje que va del profesor al estudiante, pero que también va del estudiante al profesor. Es decir, si hay un feedback de calidad, hay un estudiante receptor comprometido, un estudiante receptor que quiere superar la dificultad. Cuando los profesores hacen un feedback, siempre deben estar pendientes de que lo que van a calificar es la actividad. Por eso es importante que pregunten, bueno, ¿y a dónde vas? ¿Qué te estás proponiendo? ¿Cómo vas a cumplir ese objetivo de aprendizaje? ¿Eres consciente del objetivo de aprendizaje o estás desarrollando simplemente una tarea por cumplir con la entrega?
¿Y ahora qué vas a hacer? No resultó. Entonces, ¿qué va a hacer? Y ahí se convierte en un diálogo, como lo define Jan y Carles, un diálogo horizontal cooperativo, es decir, en una igualdad de formas de comunicación, pero con un estudiante que se interesa por aprender y con un docente que desde su responsabilidad y desde su competencia lo orienta. Acá hay un modelo de Jawan muy importante y esto pues nos sirve a todos los maestros. Y es que un feedback siempre debe poner al estudiante en tono de autoevaluación. Es decir, de preguntarse qué fue lo que no estuvo bien, pero reconociendo también lo que estuvo bien, desde luego. Animar al diálogo. Hay sentencias que escribimos en el e-learning que no animan al diálogo porque en últimas lo que hacen es cerrar la ventana de la comunicación. Ayudar a clarificar el buen desempeño a través de ejemplos que ofrezcamos los maestros, pero por supuesto también oportunidades para mejorar. Es decir, un sistema no cerrado, sino un sistema abierto que dé la oportunidad para mejorar, que proporcione información de calidad. Y aquí es muy importante eso. La información de calidad es aquella que le entrega al estudiante los textos, que le entrega al estudiante las investigaciones que le van a permitir superar esa brecha entre lo que yo quiero que él aprenda y lo que realmente él está aprendiendo. Pero también que motiva al estudiante a continuar su proceso. Es decir, que el estudiante tenga la oportunidad de continuar un proceso y una práctica mejor. Y aquí hay un modelo muy interesante que plantea Teresa Walsh. Ella es una experta de la Universidad Oberta de Cataluña que trabaja el feedback relacionado con la escritura colaborativa. Es decir, el estudiante recibe el feedback, lo entiende y usa eso que entiende para hacer cambios en su proceso de aprendizaje. Hay limitaciones en los entornos de aprendizaje, en los LMS, hoy en día lo comprobamos y las investigaciones todas nos lo dicen. ¿Por qué hay limitaciones? Porque el estudiante no tiene control, así como si lo tiene en las redes sociales. Entonces aparece un concepto muy interesante, el PLE, Personal Learning Environment o ambiente personal de aprendizaje, en donde el estudiante en su propio espacio comienza a utilizar todas estas tecnologías. Si ustedes lo ven ahí, a lo mejor ustedes son usuarios de ellas. Las integra en un espacio para tener allí documentos, imágenes, videos y crea su propio ambiente de aprendizaje. ¿Cuál es la invitación hoy? A crear una ecología del aprendizaje, un ecosistema donde los usuarios producen, donde se utiliza la tecnología para hacer una construcción entre los usuarios, una interacción, una interoperabilidad. Pero ojo, el control está en los usuarios. Nosotros, los maestros, estamos para orientar. Y aquí hay que considerar las redes sociales, como lo define Castañeda, como sitios cuya finalidad son el encuentro, la relación, la comunicación, el compartir archivos, porque fíjense que hay unas ventajas allí que no las tienen nuestras herramientas de comunicación de las redes sociales, y es la de facilitar la conectividad, apropiarse de la búsqueda, apropiarse del desarrollo y de modificación de contenidos y también agregar información y conocimiento. Las redes sociales nos sirven para crear una telaraña y oiga, esto es muy importante, integrarlo como elemento de la comunicación y de la información y de la educación y de la formación informal a los elementos de nuestro sistema de administración del aprendizaje en línea. Y para finalizar, pues es importante que esas facilidades de las herramientas, de las redes sociales, nos ayuden a estructurar un feedback que genere el compromiso, donde haya
un ejercicio de comunicación que genere el compromiso para los estudiantes, para que ellos entiendan, para que ellos superen y puedan utilizar esto que desarrollan allí como elemento para superar su problema epistemológico. Pero el asunto, ¿dónde está? La clave está en escribir. Y esto es lo que vamos a ver la próxima sesión. Cómo escribir en redes sociales para que haya un feedback que genere compromiso. Muchas gracias. Nos vemos en nuestra próxima sesión.